cápsula. Así que es la primera vez que damos esta cápsula porque, bueno, claramente ahora Gasti va a contar de No su es que esté juego. creando juegos de mesa todo el tiempo, Gasti. No, ojalá, No, ¿no? Estaría buenísimo. ya sabes, Gasti, este es el espacio para compartirlo si querés. Sería excelente. Así que nada, estamos muy entusiasmadas por esta cápsula. La verdad que sí. Y nada, pues yo estoy como, nada, chocha, ya lo quiero escuchar a Gasti. Total, pero antes de Bienvenido, escucharlo, Gasti. vamos a contar un poco. Básicamente, esta es es la primera cápsula de esta segunda temporada del 2024, quizás la última claramente por temas fechas y agendas. Y esta cápsula responde, o vamos a responder, o va a responder, mejor dicho, Gasti, a la pregunta de cómo diseñó su primer juego de mesa. Y ahí nos va a contar como, nada, qué significa diseñar un juego de mesa. Espero que una hora y media te alcance, Gasti, para compartirlo, porque sabemos que requiere muchísimo tiempo, pero ya nos vas a contar vos acerca de esto. Ahí tienen nuevamente el código QR para ponerse en contacto con Gasti. A Gasti lo conocimos, por suerte, en la certificación de transformación lúdica. Eh, la realidad es que antes no habíamos tenido relación o vínculo con él. Nos sorprendió gratamente con su juego final. Digo, en la certificación uno de los juegos, perdón, uno de los desafíos grandes es que se entrega un juego, jugamos un juego y Gasti ha sido, junto con su equipo, de los juegos más lindos que hemos jugado por su estética, Hola. bueno, por un montón de cosas. Hola, hola ahí para todos los que van saludando. Y bueno, después seguimos en contacto. Gasti, al poco tiempo que tenía la certificación, acá le voy a contar más personal porque me escribió y me dijo, Cheli, estoy por anotarme en el máster de gamificación y transmedia. Decime qué onda, porque bueno, requiere tiempo de inversión. Y bueno, y ahí Gasti fue de lleno con eso. No sé si algo de eso tuvo que ver, ahora lo contarás, Gasti. Entiendo que puede que haya ayudado un poco, o un poco mucho, pero ya lo contarás vos. Así que nada, Gasti, todo, a ver qué dicen acá. O sea que esta edición tenemos, sí, sí, perdón Mari, Majo, ahí que estás. A muchos ya lo vimos hoy a la mañana, tipo, yo no entiendo cómo nos están bancando todavía aún, así que gracias por ahí sumarse. Y sí, Majo. Tenemos la vara un toque alta. Pero bueno, ya lo van a escuchar a Gasti y van a conocerlo un poco mejor. Así que bueno, básicamente, Gasti, dejamos de compartir pantalla, dejamos de hablar nosotras y te damos la cordial bienvenida y ya estás todo autorizado para hacer lo que necesites. Estás muteado. Gasti, empezamos así, por favor. Empezamos muy bien, empezamos muy bien. Bueno, hola a todos, a todas. Feliz de estar acá. Feliz, súper feliz. El otro día estuve ahí compartiendo unos mensajes con él y decía que está muy feliz de esta oportunidad y de contarles un poquito esta experiencia que es lo que es diseñar un juego de mesa. En este caso, es mi primer juego de mesa editado. Digamos, he tenido otros juegos que no llegaron a editarse, digamos, que ha llegado a editarse y que se estrenó hace muy, muy, muy poquito. Hace, no sé, unas semanitas salió a la venta. Eh, y, y estaba viendo ahí cómo presentar. Ahí estaba tratando de ver cómo hago. Eh, Denme un Claramente, segundito si que necesitas paso. ayuda, Gasti, avísanos. Sí, sí, ahí para que quiero. Tengo dos pantallas por suerte, pero no sé por qué las tengo todas en una. Entonces voy a correrlas ahí, a ustedes a este lado. Perfecto, así ya puedo presentar acá. Bueno, a ver, hace un montón que no usaba Zoom, así que creo que esto es así. A ver, viene por acá, compartir, y ahí estamos. Y estamos viendo, Excelente. ¿no? Bien, Perfecto. perfecto. Se ve. Bueno, esta cápsula, como decían él y Cami, eh, se llama Cómo diseñé mi primer juego de mesa. Como les estaba contando recién, es mi primer juego de mesa editado. Mi nombre es Gastón Yandet. Y quería antes de entrar de lleno eh, en cómo diseñar, contarles un poquito de mi historia. Ahí estuvo, ahí se escucha alguien. Después habilitamos un ratito a preguntas, lo que sea, digamos, la idea es que este es un espacio para que se saquen todas las dudas,
porque yo también tengo muchas. Así que, digamos, después de este proceso se me abrieron un montón de dudas más. Bueno, contarles que el juego se llama Güelmes, que Güelmes es un juego de cartas y está editado por la revista Olala. Lo hicimos con la revista Olala, fue un trabajo en equipo. Eso también me parece muy importante. Digamos, si bien yo estuve liderando el proyecto y trabajando, esto es gracias a la oportunidad de las chicas de Olala que bueno, que me dieron la posibilidad, ¿no? de crear su primer juego de mesas, el primer juego de mesas que ellas editan desde la revista. Y bueno, voy a contarles un poquito. Eh, y quería arrancar un poquito contando por qué para mí los juegos son algo muy importante en mi vida. Eh, pensando y pensando un poquito esta cápsula, dije, bueno, a ver, ¿cuál es mi primer recuerdo de un juego de mesa? Y empecé a pensar, y dije, y me acordé que el primer juego de mesa que jugué, o que tengo recuerdo de jugar, fue el Mil Millas. El Mil Millas era un juego que, para los que no lo conocen, es un juego donde vos tenés como un auto, cada jugador representa un auto y bueno, lo que tenés que ir es sumando millas y los otros jugadores te van poniendo problemas, ¿no? Para que no puedas sumar esas millas y vos vas tratando de arreglar tu auto, de dejar bueno, de que tenga nafta para que pueda conducir y así vas sumando las millas. Me acuerdo que este juego lo jugué en unas vacaciones. No, miento, no eran unas vacaciones. Era un campamento con el Club Urquiza. Yo vivía por el barrio de Villa Urquiza y nos fuimos de campamento y me acuerdo que para mí me fascinaba ver cómo mis amigos de ahí jugaban este juego que era como que un auto y yo quería tener ese juego, era como algo que me gustaba mucho. Después, pensando un poquito más, me doy cuenta que los juegos forman parte de toda mi vida, digamos. Soy de una generación bien millennial que me crié jugando juegos. Por eso ahí también traje esto de las cartas Pokémon. Las cartas Pokémon fueron algo que fue también súper importante. Para los que no conocen estas cartas, eran unas cartas intercambiables que vos podías coleccionar y en base a coleccionar ibas sumando, coleccionabas estas cartas y ibas armando tu mazo de cartas y simulaba lo que en ese momento era un duelo entre dos maestros Pokémones, ¿no? Los Pokémones son estos como especie de criaturas, ¿no? Que combaten entre ellas con habilidades y bueno, van a ver que mucho de esto aparece también en el juego, ¿no? Y para mí también es importante que uno cuando está en un proceso creativo, sobre todo, eh, aparece en todos los juegos que jugaste, ¿no? Entonces, para mí una clave eh, es esto de jugar muchos juegos. Digamos, si quieren crear un juego, si tienen ganas de entrar en este proceso creativo, eh, primer recomendación, jueguen juegos. Digamos, si no juegan juegos, empiecen a jugar juegos. Eh, y quizá conocer otro tipo de juegos, ¿no? Porque obviamente lo primero que uno dice, bueno, yo también en mi casa se jugaba mucho al TEG, se jugaba al truco, se jugaba al estanciero, digamos, eran como los juegos que venían de la familia. Pero bueno, juegos que me interpelaban a mí eran estos, ¿no? El Mil Millas era mi juego, el juego de cartas Pokémon era un juego que tenía que ver con mi generación, con mis amigos. Dato de color, me acuerdo que con mis amigos, cuando jugábamos a las cartas Pokémon, cada uno tenía su mazo, ¿no? Y nos propusimos que como es un juego de duelo, ¿no? Digamos, jugás a ganarle al otro, ¿no? Es como una competencia. Si el otro te ganaba en su casa, digamos, se llevaba una medalla
de gimnasio, le decíamos nosotros, porque tenía que ver con el lore, con la historia de lo que es Pokémon, que tiene que ver con coleccionar medallas, que tiene que ver con ganar en el gimnasio del otro. Eh, y pensándolo, ¿no? Digamos, a mí era como, esperaba para ir a la casa de mis amigos a tratar de ganarles, ¿no? Y llevarme su medalla, la medalla de su gimnasio, de haber jugado en su casa. Y le estoy diciendo esto, creo que teníamos, no sé, 10 años, digamos. Éramos chicos y me acuerdo de que nos ocupábamos de armar nuestras propias medallas. Y bueno, era todo un evento, eso. Y por último, también esto de los juegos, muestro ahí un poco también el lobo de Castronegro, porque tiene que ver con un juego que, que lo realicé durante, no lo realicé yo, es un juego que es bastante conocido, para el que no lo conoce, es un juego de roles ocultos, también es conocido como el juego Mafia, que se puede jugar con las cartas de truco, bueno, es un juego de roles ocultos donde la idea es tratar de descubrir quién de todos los que están en esta sala o quiénes los que están jugando son hombres lobo, ¿no? Y fue un juego que también me marcó mucho en la pandemia. Fue lo primero que tengo recuerdo de un encuentro profesional, digamos, con algo que tenga que ver con los juegos, fue en armar sesiones donde nos juntábamos una vez por semana fijo durante toda la pandemia a jugar a este juego. Y bueno, yo y un grupo más nos encargábamos de coordinar estas partidas para lo que dice ahí arriba, ¿no? El poder que para mí tienen los juegos, que es generar espacios de encuentro. Y que en definitiva, si ven, digamos, todos los juegos que les fui nombrando y sobre todo los juegos de mesa, el diferencial que tienen es que generan el encuentro, ¿no? Generan la posibilidad de encontrarnos, a jugar, a generar una ficción, a generar una convención por un ratito de que estamos haciendo otra cosa que no es, no sé, la vida real o lo que sucede cada día, ¿no? Entonces, contarles un poquito de mi recorrido más profesional y mi formación. Yo soy licenciado en actuación, egresado de la Universidad Nacional de las Artes, la UNA, o también conocido como IUNA. Eh, y en el mundo de los juegos empiezo a ingresar de esta manera profesional, o buscando cierta profesionalidad, a partir de la pandemia, ¿no? Me doy cuenta que es bastante complejo encontrar lugares de formación, ¿no? Donde realmente haya data valiosa y significativa, ¿no? Respecto a cómo crear, no solo cómo crear un juego, ¿no? Digamos, cómo podría ser esto de ser profesional o intentar ser un profesional de los juegos. A mí me gustaba jugar y me di cuenta que además de gustar jugar, me gustaba crear y también que entendía la actuación como un juego, ¿no? Digamos, cuando uno está actuando, está jugando a que por un momento es otra persona, es un personaje. La ficción, ¿sí? No deja de ser un juego para mí. Y ahí empecé a conectar esos mundos. Y lo primero que empecé fue, bueno, a armar estos encuentros de Lobo, donde compartíamos estas sesiones una vez por semana y nos juntábamos a jugar a este juego de roles ocultos. Bueno, ya bien metidos en lo que tiene que ver con, digamos, esto, ¿no? Interpretar un rol, tratar de que no descubran si sos un hombre lobo o si sos parte del pueblo. Y ahí empecé también a coleccionar juegos de mesa. Empecé a, digamos, así como, no sé, me acuerdo que la gente salía a comprar papel higiénico en la pandemia, yo salía a comprar juegos de mesa. ¿Para jugar con quién? No sé, porque no nos podíamos ver, pero me agarró como ese toque, esa cosa bueno, quiero conocer más juegos y a ver si alguno de esos juegos los podíamos llevar a la virtualidad.
Y allá por el 2021, cuando empieza a abrirse, me doy cuenta que ya tenía una ludoteca de 50 juegos de mesa. Ahora creo que ando por los 100 o 150. Eh, y dije, bueno, voy a organizar noches de juegos. Ahora que nos podemos encontrar, vamos a organizar noches de juegos. Y ahí empecé a organizar esas noches de juegos donde también jugábamos al Lobo, donde jugábamos, ahí se ven cosas como el Dixit, digamos, un montón de juegos, el de Mai, bueno, todo juego que pudiera conseguir, yo lo ponía a disposición, el Catán, torneos de Catán. Y ahí por la pandemia fue cuando dije, che, me parece que tengo ganas de hacer, de que esto quiero estudiar, ¿no? Y ahí fue que encontré, lo único primero que encontré ahí buscando era una diplomatura en creación de juegos de mesa de la UTN, que eran 3 meses, creo, y ese fue como mi primer contacto con lo que es el game design, ¿no? Y con el diseño de juegos. Y ahí creé mi primer juego que se llama Elementales, que hay unas imágenes ahí por ahí dando vuelta, pero que nunca lo llegué a editar, ¿no? Es un juego que ojalá en algún momento lo edite y que tenía que ver también con un juego, me gustaban mucho los juegos cooperativos y juegos donde hay que ganarle al juego, ¿no? Y después también ahí investigando, llego eh, a Ludo Coaching, llego a la certificación de las chicas, donde empiezo a conocer un poquito más de los juegos y yo estaba fascinado con gamificación y dije, es por acá y buscando, googleando, preguntándole a una influencer de juegos, me recomienda. Lo que hacían las chicas con su certificación, entré y bueno, y ahí está ese juego que se llama No sé, que es la Conquista de las Cuatro Torres, que fue el juego que armamos con el grupo en la certificación, que bueno, nada, está buenísimo. Eh, pero no se los voy a explicar porque es muy largo, digamos, y me va a llevar toda la hora explicarlo. Pero es un juego así también para implementar lo he implementado también como consultor en empresas y también sirve para ahí, para temas de liderazgo y temas de comunicación que, nada, dinámicas muy interesantes. Y yo quería más. Entonces ahí hablé con él y digo, yo quiero seguir estudiando esto, quiero seguir profundizando y entré y ahí Eli me pasó la data de este máster en gamificación y narrativa transmedia, que bueno, también fue como, ahí sí, me abrió el panorama de un montón de cosas. Yo soy virginiano, soy nerd, me gusta estudiar. Entonces, yo cuanto más pueda estudiar, mejor. Y bueno, ahora estoy ya por entregar la tesis, el trabajo final del máster, que lo estuve cursando durante este año, que lo estoy haciendo en la Escuela de Negocios de Barcelona. Eh, y, y bueno, nada, ahí estoy consultor. Esta imagen es una empresa gastronómica donde empezamos a usar estrategias de la gamificación para trabajar temas que tienen también que ver con el liderazgo, que tienen que ver con la comunicación, con los valores, el propósito y eso, ¿no? Como esta herramienta, esto que empezó siendo me junto a jugar con mis amigos y genero un espacio de encuentro, se transformó también en que para mí eh, los juegos son y habilitan un espacio. Y bueno, acá para contarles un poquito de mi recorrido, pero vamos a lo que la mayoría vino a buscar acá, que es Güelmes, ¿no? ¿Cómo fue que aparece Güelmes? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo pensamos? Tengo que decirles que la propuesta, la verdad que fue algo inesperada, no lo esperaba. Yo trabajo con la revista Blala. Como verán, digamos, tengo todo esto set de streaming, qué sé yo. Bueno, trabajo también en el mundo de lo que tiene que ver con el streaming y soy operador de stream. Y trabajo para la revista como colaborador en su programa de streaming que tienen una vez por semana. Y hablando, las chicas de la revista me contaron que querían hacer un juego de mesa, si conocía a alguien que lo pudiera hacer. Y de repente le digo,
yo estudié diseño de juego de mesa, estoy terminando un máster. Me dijeron, ¿cómo? Bueno. Entonces fue un poco eso de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Eh, y me llama, me dice, bueno, tengamos una reunión, contámonos cómo se diseña un juego de mesa, porque nosotros lo tenemos que hacer en 20 días. Ok. Bueno, le digo, imagínense que desarrollar un juego puede llevar meses. Digamos, eh, 20 días es poquito. Imagínense, dice, sí, me acuerdo que el llamado fue alrededor de marzo y tiene que salir imprenta para abril. Bueno, ok, porque los tiempos bueno, ahí es cuando empezaba a trabajar en una editorial que tiene tiempos, que tiene que llegar y cumplir. Me acuerdo que ese era el desafío. Y cuando nos juntamos, tuvimos nuestra primera reunión creativa, yo dije, bueno, yo las veía a ellas que estaban, bueno, y me gustaría que sea un juego que podés unir las cosas por acá, y yo quiero que tenga ilustraciones, y me empiezan a traer todas estas referencias, ¿no? Me traen el saboteador y dicen, yo quiero que cada carta una, un recorrido. Yo las miraba diciendo 20 días. Yo pensaba en eso en mi cabeza. Y me dice, no, bueno, pero también, ay, me encanta el Exploding Kittens, es un juego así que también muy divertido, que es el tipo de juego se llama Take That, ¿no? Como tomá en inglés. Y no, pero nosotros contamos con ilustradoras, así que tenga lindas ilustraciones. Yo iba anotando, ¿no? Y a mí ay, yo jugué el de Mine. ¿Y qué pensás, Gasti? Y yo lo que pensaba era que tenía 20 días. Entonces dije, bueno, paremos, tenemos 20 días, perfecto. Entonces díganme todo lo que quieren. Hoy es el momento para ser lo más divergentes posible que podamos. Abramos mundos, abramos, porque a partir de mañana tengo que empezar a cerrar, a cerrar, hasta que lleguemos a la idea final. Y igual estaba tan emocionado que estaba por crear un juego que dije, no importa, dejo todo lo que estoy haciendo y me pongo de cabeza a esto. Por eso me parece que también algo muy relacionado con si quieren diseñar juegos es que tiene que haber algo que motive ahí, algo que tiene que ver con la pasión y que claramente... Y el tiempo, porque evidentemente pude hacerme el tiempo para poder dedicar a esto, ¿no? Eh, pero eso, ¿no? Digamos, en ese momento lo que dije es, bueno, me tengo que llevar la mayor cantidad de información. Entonces dije, bueno, apelemos a los conocimientos técnicos. Ahí hay que sacar las herramientas. Y dije, lo primero que necesito saber es, necesito que me definan quién va a jugar este juego, ¿no? Porque es muy distinto crear el juego que vos quieras que crear un juego para una revista, ¿sí? Que tiene un público objetivo, que tiene un tipo de lectores. Entonces, lo primero es, y recomendación siempre, es definimos quién va a ser el jugador. Eh, y ahí empiezo a preguntarles, ¿y quiénes les gustaría que sea el jugador? Y me contaban que ellas querían que sea para su perfil de lectores, que obviamente era un varón que estaba diseñando un juego para mujeres en general, digamos. Entonces, como empezar yo también a empezar a buscar cuáles serían estas lógicas, a ver eh, cómo diseñar para un público que quizás yo no estoy tan acostumbrado a, si bien conozco la revista y hace un año porque trabajo ahí y más o menos ya sé el tono, esta palabra importante, el tono de la revista, eh, tenía que dejar de pensar de que quería diseñar un juego que a mí me gustara y que pues, quizás para un público y un perfil que también eh, que es distinto, ¿no? Entonces, me acuerdo que estaba hablando con la directora de la revista y me dice, igual queremos que sea un juego que te guste jugarlo a vos. Ok. Así que, y yo dije, ya que a mí no sabes qué juegos me gustan jugar a mí, digamos, a mí me gustan juegos, yo tengo mucha experiencia ya jugando juegos, digamos, es un desafío porque también, digo, hay
no es lo mismo alguien que se acerca por primera vez a un juego, ¿no? Que alguien que ya viene jugando y jugando y jugando y jugando. Entonces dije, bueno, entonces me pedían que tenía que ser simple, porque cualquier lectora de la revista tenía que poder jugar este juego, pero que también sea atractivo para jugadores más experimentados. Ok, bueno, yo anotaba. Y ahí lo primero que les pregunto es, bueno, ¿y qué temáticas? Porque necesitamos empezar a acotar, ¿no? Y empezamos a hablar de que ellas le podía ser el bienestar, la astrología, la naturaleza, los viajes, las escapadas, bueno, cosas y contenido que tiene que ver también con lo que ellas trabajan en la revista, ¿no? Eh, Finanzas personales, digamos, me tiraban un montón de ideas. Y que sea un juego que se pudiera jugar tanto con amigos como con familia, porque su público es un público muy familiar, un público que también, que sea como apto para todo público, ¿no? Este juego. Entonces, eh, me, me voy de esta primera reunión pensando en que tenía 20 días, de nuevo, para crear este juego. Pero algo muy importante era que me habían dicho que tenía que ser un juego de 50 cartas. Y esa era condición sine qua non. Y, y quizá al principio uno piensa, uy, che, un montón de limitaciones, ¿no? 20 días, 50 cartas para 4 jugadores con ilustraciones, que sea simple pero desafiante, que esté dentro de estas temáticas. Y yo creo que es lo mejor que me puede haber pasado. Porque cuando uno le dicen, crea el juego que quieras, de repente es tan grande la posibilidad de todos los juegos que podés crear que la angustia se puede volver muy grande también. Entonces es porque quiero abarcar todo lo que me gusta, todo, todo, todo. Bueno, y no, y me gusta esto y quiero que sea de tal cosa y tal estética y tal otro. Eh, entonces dije, me, me empecé a dar cuenta que, ok, tenía un montón de límites, pero que esos límites me daban ciertas posibilidades que, si es un juego de 50 cartas, listo. El objeto va a ser cartas. No tengo que pensar en dados, no tengo que pensar en tablero, no tengo que pensar. Y empezamos a descartar cosas, ¿no? 20 días, bueno, ahí era el desafío. 4 jugadores, es decir, ya eso me da una condición de cómo voy a diseñar. Y ahí fui a, para mí, la herramienta, una de las herramientas más usadas en gamificación, que es el tetra elemental, ¿no? Digamos, ok, si yo pienso un juego, tengo que pensar que tiene que tener una narrativa, que tiene que tener una tecnología. Cuando hablamos de tecnología, es decir, ¿qué va a ser? ¿Un videojuego? ¿Qué va a ser? ¿Un juego de cartas? ¿Un juego de dados? ¿Un juego de tablero? Eh, que tiene que tener unas mecánicas, ¿no? Y que las mecánicas están relacionadas con qué elementos de juego se ponen al servicio, ¿sí? Por ejemplo, es un juego que yo voy a tener, van a ver todas mis cartas. Ahí empezamos a hablar de qué mecánicas, ¿no? Si agarramos el truco, decimos, bueno, hay algo que tiene que ver con una mecánica que tiene que ver con ocultar, con quizá tener que mentir. Lo que tengo para que el otro piense que tengo otra cosa, ¿no? Digamos, empiezan a ver las mecánicas. Y por último, tengo que definir una estética, ¿no? Y pongo esta imagen del auto porque me acuerdo que la idea se me ocurrió en el auto. Estaba manejando, volviéndome ese mismo día, y algo muy importante que yo había pedido en la reunión es, yo ya sabía, digamos, cuando a mí me dicen 20 días, y lo voy a decir un montón esto, eh, lo primero, yo las escuchaba, ellas que charlaban y hablaban y me contaban cosas que les encantaría del juego, pero que lo primero que se me vino fue el tetra en mi cabeza. Y dije, yo lo primero que quiero sacarme cosas. Entonces le dije, ¿qué estética les gustaría? Y ahí me mostraron que querían trabajar con, o que tenían a disposición 4 ilustradoras y me las muestran. Y yo empiezo a mirar. Y miro una, miro la otra, miro la otra, hasta que veo una que digo, esta me gusta.
gusta porque era esta estética kawaii que ven acá, que es de lo que va a ser después todo el juego. Y dije, ok, ¿les parece que trabajemos con ella? Bueno, tendríamos que preguntarle, bueno, pero dale, sí, a mí también me gustaría, nunca trabajamos con ella, perfecto. Vamos por la estética kawaii. Yo hasta ahí tenía estética y tenía algo muy importante, tecnología. ¿Sí? Yo ya sabía que era un juego de cartas. No tenía ni narrativa y no tenía mecánicas. ¿Sí? Pero ya tenía dos posibilidades, entonces los problemas se reducían. En vez de seguir ampliando, empezaba a achicar. Eh, y obviamente tenía todas las referencias que ellas traían de juegos. Me gusta este juego, me gusta que sea bonito, me gusta que sea esto, que tenga esto, y yo anotaba. Y ahí me acuerdo que me subí al auto y volviendo, pensaba, kawaii, cartas. Kawaii, cartas, ¿qué hacemos con kawaii y cartas? Eh, y empecé a repasar las temáticas. Y decíamos, bueno, viajes. Puede ser que sea cómo planear un buen viaje. No, no me cerraba, no me cerraba. Hasta que digo, bienestar. Y digo, bueno, a ver qué puede ser el bienestar. Y de repente estaba en el auto y había mucho tráfico, entonces pude pensar mucho en el auto. Entonces me daba cuenta que era, bueno, puede ser el bienestar y qué atenta con el bienestar, ¿no? Eh, ¿Qué cosas atentan? Y ahí empecé a pensar, y digo, y si yo tengo que pensar, y ellas me hablaron del Exploding Kitten, y me hablaron de esto, empiezan a aparecerme las mecánicas. Entonces es yo tratando de, eh, de sumar puntos y los otros competidores tratando de restarme puntos. Bueno, es un juego de Take That, ¿no? ¿Se acuerdan que les mencionaba? ¿Y qué es la clave para mí esto? Yo empecé a apelar a mi biblioteca interna de juegos. Yo decía, ok, ilustraciones que pensé, Dixit. Empiezo a pensar en todos los juegos de Take That, el más conocido de todos, el uno, el Jodete en Argentina. El juego de tomá, tomá, tomá. Juego que se juega tomando mates, que se juega con toda la familia. Lo jugaba Messi con Antonella y lo jugaba a todos. Dije, tengo que hacer un uno. Eh, y ahí empecé a trabajar, y ahí empecé a trabajar en el diseño de mecánicas. Esa es la misma tarde que llegué a mi casa y empecé a escribir y qué juegos de Take That conocía. Y el primero que me vino a la mente fue el Mil Millas, el primer juego que me acordaba que yo había jugado. Y qué juego. Y después, hace muy poquito, había conocido este juego que se llama Gloom, que lo súper recomiendo, que también es un juego de Take That, o como se suele decir, esos juegos que rompen amistades. Eh, eh, Como el uno, ese más 4 que a veces es muy doloroso. Eh, y ahí empecé a pensar en, bueno, ¿cómo hacemos un juego que tenga, que tiene que ser un mazo de 50 cartas? 50 cartas, ¿qué es lo que conozco de 50 cartas? Las cartas españolas. Bueno, debe haber un equilibrio ahí, en esas 50 cartas españolas. Y empecé a pensar, ok, 50 cartas son las cartas españolas, hay 4 palos, yo puedo definir quizás 4 palos de bienestar, 4 colores, y ahí empieza a funcionar. Es como una idea va trayendo otra idea, y por suerte venía Semana Santa. Entonces, me acuerdo que me tomé toda Semana Santa o las Pascuas, y la idea salió en Pascuas, la idea. Y pensaba wellness, y lo primero que wellness, bienestar, wellness, y lo primero que me vino también en el auto fue la idea de wellness, ¿no? Esto de el bienestar y la confusión, el bolonqui, por así decirlo. Eh, y ahí empecé a diseñar las mecánicas. Empecé que, bueno, ¿y cuáles podrían ser? Nosotros tenemos bienestar físico. ¿Qué hago? Llego a mi casa y como
Yo sabía que las chicas de Olala habían sacado las 100 recetas, no, recetas no, pero era un buca que habían sacado hace muy poquito, que era 100 hábitos saludables. Dije, por favor, ¿me pueden mandar el PDF de 100 hábitos saludables? Y empecé a leer 100 hábitos saludables desde ayuno intermitente, a, despertarte, caminar para atrás, no sé, digamos, ordenar tu cuarto, todos los... Dije, bueno, empiezo a pensar en esa temática, empiezo a pensar en el bienestar y ahí empecé a decir, bueno, eh, se me ocurre que puede tener que ver con que hay bienestar físico, tenemos bienestar mental, tenemos un bienestar que puede ser emocional, después podemos tener momentos de bienestar y ahí solita la idea fue trabajando. Y para mí lo que es interesante del diseño de juegos es que en ningún momento lo quise controlar. Digamos, no, digamos, bueno, yo quiero hacer un juego de esto. Dije, bueno, no. Yo dije, vamos a hacer el juego que se pueda. Creo que también la actitud que uno pone a la hora de diseñar un juego o de diseñar o de cualquier actividad creativa es entender que va a haber momentos de divergencia, es decir, que vamos a abrir, y va a haber momentos de convergencia. Gracias, Master. ¿No? Digamos, la creatividad se puede trabajar, digamos, hay técnicas y ahí apelé a todas las herramientas que venía trabajando. Bueno, voy a usar momentos en donde me permito ser divergente y momentos en donde me permito ser convergente, hasta que más o menos se arme una idea. Pero a todo esto, la pregunta es, bueno, ¿esto funcionará? ¿Servirá? Y lo primero que hice después de encerrarme a pensar todos esos días, que por suerte los tuve porque era Semana Santa, fue empezar a armar prototipos. Y como ven ahí, los prototipos no eran lindos, pero eran funcionales. Que dije, agarré lo mismo, 50 cartas, es mi limitación, me compro un mazo de truco y empiezo a dibujar las cartas. Y le empiezo a poner cosas. Y le pongo que tengo que estos cuatro palos eh, tienen que ver con la mente, tienen que ver con las emociones, tienen que ver con momentos de bienestar y que tiene que ver eh, con esto físico, ¿no? El bienestar físico. Y empecé. Y bueno, hay cartas que suman, hay cartas que restan. Em- Ahí lo que más me sirvió fue volver al Gloom, ¿no? Pensaba, hacía muy poquito había jugado al Gloom y me gustaba, y me había gustado. El Gloom tiene una característica que son cartas transparentes, entonces vos las puedes poner una arriba de la otra y le vas tapando cosas al otro porque, por la tecnología, ¿no? que permite la carta al ser transparente. Pero dije, bueno, no, no, eso es, si no, estoy haciendo el Gloom y no tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, y ahí dije, pero me gustaba también algo del Mil Millas y empecé a pensar que ellas querían que se pudiera contar una historia quizá o unir las cartas. Y ahí sola fue apareciendo la narrativa. ¿Qué pasa si lo que tienen que hacer es armar una semana de bienestar? Y cada carta que van bajando es un día de esa semana que van narrando. Eh, y bueno, la realidad es que, para que se den una idea, creo que llegué a hacer más de 6 prototipos. El primer prototipo es el que están viendo en la primera foto, donde eran cartas de truco. Me compré muchos mazos de cartas de truco, también, importante, tengan muchos recursos, o si no, podían ser cartulinas, ¿no? Pero quería que rápidamente poder empezar a probarlo. Y me acuerdo que lo llevé a una cena familiar y, y lo jugaban en mi familia y nadie entendía nada del juego. Entonces era como, ok, está siendo complejo. Está, digamos, obviamente no es lo mismo ver una carta bonita diseñada que te ayuda, pero había que simplificarlo. Entonces, al principio vos podías sumar muchos puntos, tenías cartas más 50, más 35, más 15, más 20. Y tomé una dinámica que me gustaba mucho también de las cartas Pokémon, me acuerdo. Que era
que no todas las cartas tenían un valor igual. Valor no en términos de puntajes, que también coincide, pero que había cartas iniciales, digamos, en Pokémon están como las cartas básicas, las cartas avanzadas y las cartas especiales. Y dije, bueno, quiero ver si puedo trasladar algo de eso a esta dinámica. Como si hubiese cosas de bienestar que son más fáciles de hacer, como, no sé, meditar 10 minutos, y algo mucho más complejo es, no sé, una escapada con amigos, ¿no? Digamos, ya implica una organización. Entonces, darle y si había algo especial es realmente llegar a ser un maestro zen, ¿no? Digamos, como si se pudiera. Entonces, empecé a pensar entre esas cosas, empecé a mirar muchos juegos, a mirar muchas cosas, y al toque hice mi primer prototipo. Como vi que se volvía complejo, lo simplifiqué. Dije, las cartas tienen que ser más 10, más 20, más 30. ¿Sí? Ahí entra todo un mundo que es importante saberlo y que tiene que ver más técnicamente con el diseño de juegos, en mi caso, que fue la parte matemática, ¿sí? Que era cómo lograr que el juego no tuviera una estrategia dominante, que decir, yo hago siempre A y sucede A, ¿no? Y yo, digamos, yo siempre hago ciertas cosas y gano siempre o pierdo siempre, ¿sí? Bueno, eso fue lo más complejo en términos de matemática, pero bueno, porque este juego justo era un juego que tenía esta dificultad, de que había que realmente hacer un balanceo, balancear el juego, que más o menos lo táctico y la suerte, y ahí empieza, y ahí sí empieza todo lo que, bueno, uno viene estudiando y también viendo de otros juegos, ¿no? Y esto es para, digamos, cuando uno empieza a jugar muchos juegos, se da cuenta que más o menos no hay muchas dinámicas muy diferentes. Eh, Obviamente que es cómo se combinan esas dinámicas lo que hacen que sea un juego de una forma o de la otra. Y sobre todo, cómo se combinan con la narrativa, la historia, la tecnología, la mecánica y la estética, ¿no? Eh, bueno, y acá empiezo voy mirando el reloj para no pasarme, así hay mucho tiempo de preguntas. Acá empiezo a ver cómo equilibrar la parte matemática. Esta es la parte más aburrida. A mí me encanta porque soy re nerd, pero digamos, quizás es la parte donde es sumar, restar más o menos, que más o menos te dé que hay cierta cantidad de cartas. Bueno, no pueda. Y acá es mucha prueba. Yo jugaba mucho a este juego. Y jugaba mucho yo solo contra mí mismo. Y jugaba y me repartía para cuatro y hacía. De repente era medio bipolar y estaba de un lado del otro pensando todas las posibilidades y jugaba y lo jugaba y lo jugaba. Me sentaba, esa es la mesa de mi casa, y jugaba, 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 hasta que, bueno, salió el primer prototipo y ahí sí, lo importante de testearlo, ¿no? Eh, y probarlo. Y llamé a mis amigos y les pedía que jugaran. Yo les explicaba las reglas y ellos jugaban y jugaban y jugaban y jugaban. Y lo importante de que cuando uno está haciendo un juego es que se tiene que jugar y que muchas cosas se van a aprender jugando, que no hay forma de controlar, de que pensar que del diseño del primer día va a ser igual al diseño del último día, como cualquier proceso creativo igual, creo, ¿no? Pero, y permitirse eso. A veces nos aferramos mucho a la idea de que, no, yo pensé esta dinámica y, hey, la dinámica no avanza, la dinámica se traba. Me acuerdo que yo tenía muchas ganas de que la dinámica sea que vos le pudieras tirar algo malo o algo bueno arriba al otro, ¿no? Esto que decía del Gloom. Pero ¿qué pasaba? Se empezaban a acumular un montón de cartas. Al cabo de 4 rondas, porque teníamos una limitación que eran 50 cartas, al cabo de, no sé, 3 o 4 rondas, el mazo se quedaba sin cartas. Y digo, uy, Dios, ¿cómo puedo solucionar esto? No puede ser. Esto me acuerdo, fue ese día que se ve en la foto, en la última foto.
Eh, y un amigo me dice, ¿y por qué no haces un pozo de descarte? Pero decís algo obvio, ¿no? Digamos, un pozo de descarte, lo tiene el uno, lo tiene cualquier juego, el Chinchón tiene pozo de descarte, todos tienen pozo de descarte. Eh, pero cuando estás pensando tantas variables, lo más simple y lo más sencillo, no lo ves. Por eso es lo importante de que lo jueguen otras personas, que haya un feedback, generar ese espacio. Y después de esos fines de semana, de probarlo con mis amigos, llegó la primera propuesta que les hago a las chicas de Olala. Les digo, se va a llamar Muelmes. Esto lo armé yo, sin ningún, digamos, como agarrando imágenes del Canvas. Eh, y les digo, bueno, hay categorías de bienestar, mental, emocional, físico, momentos de bienestar, esto que venía. Armo como hay este tipo de cartas, las, las básicas, las avanzadas y las especiales, ¿no? Si esto y ahí armaba un poquito, ¿no? Esto de que se veía que era físico porque tenía la mancuernita, entonces bailar quizá era una carta básica, ir al gimnasio era más 20, me daba más puntos, y ser una estrella olímpica era ya tipo más Les 30, traigo ¿no? una. Mi amor, quítate el uniforme. ¿Te hace chichi? ¿Listo? El Bueno, uniforme lo dejas sobre quítate. la camita. ¿Listo? ¿Tú sabes colgarlo en un Lo gancho? puedo- Ven, te enseño. Ven, te Bien, enseño. bueno. Haz el cuarto y te Hola, enseño. Lady. Te estamos escuchando Ay, Tienes como... como una sí. perdón, galleta. Gasti, pero no la puedo silenciar. Yo tampoco quería Ah, mutearla. no, no, no pasa nada, pero digo, ahí no hay problema, no hay problema. El Zoom pasa. Está perfecto. No sé qué estaba Igual, diciendo. Bueno, había este tipo de... ¿Cómo? no, no, iba a decir igual también por ella, pero sí, sí, perdón. Sí, 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 obvio. Eh, y bueno, empezamos a armar les llevo esta propuesta. Les digo, estas también hay cartas negativas que atentan contra el bienestar, que tienen que ver con las -10, las -20. Y esta fue la primera propuesta, ¿no? Y ahí lo juegan las chicas. Por suerte, gusta el juego, les parece divertido. La verdad que también hubo muchos encuentros con las chicas de Olalá, donde ellas fueron ayudándome a encontrarle el tono, a ver qué cosas estaban buenas y qué cosas quizá eran muy complejas. Pero recuerdo que en ese momento lo había simplificado tanto al juego para mi gusto, que me dijeron, che, ¿no puede ser un poquito más difícil? Y ahí se vino como otra segunda etapa. Pero ya aprobada la idea del wellness, del bienestar, de estos problemas al generar el bienestar, eh, empezó todo el otro momento hermosísimo, que fue el trabajo con la propuesta estética. Y cómo, digamos, una vez que teníamos las mecánicas, íbamos por, bueno, que sea lindo, que sea divertido, que refleje el juego, que ayude. Algo muy importante cuando diseñamos un juego, que es muy distinto a diseñar al diseño gráfico tradicional de la revista, que están acostumbradas las chicas, que tiene que ver con diseñar para papel, para revista, que es, necesitamos un diseño funcional. Necesitamos que además de que sea bello, ayude a que el juego sea más fácil, ¿no? Entonces, a armar paleta de colores. Y esta fue y a empezar a hablar con la ilustradora, que por suerte aceptó desde el día uno, pues me decía que no y yo iba a pensar otra idea, porque ya me había visto que quería que sea con esa estética. Y esta fue la primera propuesta, ¿no? Eh, de Mika, que ahí está, @Meishu, que es una ilustradora kawaii, ahora está viviendo en Japón, se fue para allá. Y, y bueno, ella armó esto, ¿no? De amo mi jugo detox, fui acá de ir al gimnasio, este conejito que le iban pasando cosas, con todas las posibilidades de caritas que podía tener. Y esto fue la última versión, ¿no? Después de revisarlo, de charlar, de decir, bueno, en vez que sea un conejito, que sea más quisiera un gatito, no entender si era nene o nena, como buscar que sea un juego que abriera
empiezan a aparecer todo el desafío esto de, bueno, encontrarle una paleta de colores. De repente, como yo les había, vean que yo había planteado que quería que era físico, mente, emociones y momentos de bienestar. Momentos les era difícil, les parecía una idea más compleja, más rebuscada, entonces, bueno, se transformó en amores, ¿no? O el bienestar que generan los vínculos. Eh, y esto, lo importante para mí en cualquier proceso creativo, en cualquier proceso de creación de juegos, estar abierto a lo que el otro te tiene para decir, ¿no? De este feedback y estar abierto y también saber defender por qué elegís lo que elegís. Digamos. Yo me acuerdo que en algún momento era, bueno, ¿y por qué no ponemos más cartas positivas? No, chicas, porque me acuerdo que era, no, pongamos más cartas positivas porque, y le digo, no se puede por un tema de que si son todas cartas positivas, no hay cartas negativas, digamos, no hay juego. Es como, ay, bueno, es que no gustan tanto. Bueno, y saber defender porque digo, que para mí siempre y ahí es un tema bastante, o por lo menos yo lo pienso desde el ego, ¿no? Decir, ¿qué es lo que mejor le viene al juego? ¿Qué es lo que mejor le viene al juego? Eh, y olvidarse, digamos, que es uno el que estuvo pensando y que se aferra a ideas, porque nos pasa a todos que nos gustan ideas y que se quiere aferrar, pero por eso digo, el juego es como un ser vivo, digamos, es como una plantita que vas regando. En un momento empieza a crecer sola, digamos, empieza a pedir, te pide que, digamos, o que sea más desafiante o te pide, al contrario, que lo simplifiques. Y bueno, y lo importante de la mirada de los otros, ¿no? Y aparece esto de los amores, y las chicas empiezan a encargar más que nada del tono de las cartas, ¿no? Porque tenían que ver, porque aparte son las que más conocen la revista, entonces una vez ya planteada la idea, empiezan a trabajar en qué iba a decir cada carta, y ahí empezamos a tener un diálogo con la ilustradora, y empezamos a trabajar con referencias, y por eso volvemos, siempre trabajando, digamos, siempre no partimos de la nada, partimos de, che, ¿qué cosas me gustarían que estén? Yo me acuerdo que decía que me gustaría que cada carta sea un meme, o que esté relacionado con el mundo del meme, o que esté relacionado con el mundo de la cultura popular. Eh, y empecé, obviamente, y tenía esa imagen de Patricio para la carta que estaba enamorado. Me acordaba de esto de bailar solo en casa y me acordaba la escena que después hicieron en Los Simpsons. Y también estaba la película de Tom Cruise que está bailando solo en la casa, que después le hicieron en Mi Pobre Angelito. Y ver, bueno, cómo podíamos mostrar la información. Digo, también nutrirnos de lo que ya está pensado, de lo que ya fue diseñado por algo, esto importante de que si yo estoy jugando un juego que desde bajar cartas, yo lo tengo que poder leer cuando miro de un lado y cuando yo lo miro desde mi perspectiva. Entonces, bueno, la importancia que, de que esto, ¿no? Que pueda tener la doble lectura. Eh, eh, y ahí aparece la propuesta estética de las cartas, ¿no? Y acá ven que se fueron sosteniendo ahí cosas que aparecían. Estoy enamorado ahí de como la imagen de Patricio. Y esto trabajando y lo importante de comunicarme. Yo me escribía todos los días con la ilustradora y con también la chica, la jefa de diseño de la revista, que era como el vínculo con la ilustradora y íbamos tirando ideas y empezábamos a pensar que las negativas tenían que tener quizá este tono, tenían que ser oscuras y cómo íbamos a mostrar, cómo íbamos a hablar de cartas que tuvieran más valor y menos valor, y empezamos a hablar de los colores y de los plenos. Me acuerdo que a mí me encantaba esta imagen que era del meme de Batman, esta que está acá, de che, está pegando un bife, pero me dijeron, che, es muy violento, Gasti. Y después era como, y sí, no da, que me peleé mal y de repente un bife. No, entonces, bueno, digamos, también es parte de encontrarle el tono, ¿no? Que quizá en un juego para adultos, en otro momento, bueno, quizá, pero era para toda la familia. Bueno, ¿no? Todo el tiempo estar
revisando esas guías que teníamos al principio, ¿no? Lo importante de en ese primer encuentro, en esa primera charla, empezar a definir cosas que van a ser a donde vamos a ir volviendo y a ese user persona o a ese jugador que empezamos a describir desde el día uno. Hasta que finalmente apareció Güelmes, y esta es la versión final del juego, eh, que, bueno, como ven, digamos, fue cambiando mucho, ¿no? Desde el primer prototipo, ¿no? Si vemos acá, eh, cambió un montón. Eh, Fue conservando cosas, por supuesto, pero ahí tenemos este juego que es eso. Se respetó la idea original, que es tratar de armar una semana. Se juega a 4 rondas, entonces la idea es tratar de hacer un mes, ¿no? Y que uno va bajando cartas positivas y también eligiendo bajar cartas negativas a otros jugadores para que se les vaya dificultando. Em, bueno, no sé si quiero decir algo más de esto. Para mí, sí, algo muy importante es que, no sé si se ve o es algo que por lo menos yo pienso, la creatividad tiene mucho que ver con trabajar, 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 testear, probar, probar, probar. Y muy poquito con el talento. Digamos, se necesita talento, por supuesto, se necesita, digamos, no es que no, pero soy más de la idea que la creatividad, digamos, yo tenía un profesor en la facultad que decía que el sudor es el lubricante de las ideas, ¿no? Es decir, si yo hago, en algún momento eh, va a bajar la información y estar abierto a escuchar esa información, ¿no? Eh, ¿No? Esta cosa que se dice, o creo que se le asigna a Picasso, ¿no? Que decía, yo quiero que me baje la musa, yo quiero que me baje la musa, ¿no? Y Picasso decía, bueno, pero si baja la musa, que me encuentre trabajando, ¿no? Bueno, si uno está trabajando, si uno está pensando, si uno está ocupado, las cosas caen. De repente yo estaba en el auto pensando, 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 y, apareció Güelmes. ¿En qué momento? Manejando en el auto. No es que estaba sentado, estaba con el problema ahí, estaba con la idea, con las ganas, con el juego en la cabeza. Eh, y para mí muy importante también, o que me interesa que se lleven de esta experiencia, es que el poder de los límites, ¿no? El poder de poder definir, el poder que a veces pensamos que si lo definimos lo limitamos, digamos, si lo definimos o si lo limitamos, estamos liberando creatividad. ¿Por qué? Porque no es todo, digamos, porque en las posibilidades de todo también está la nada. Cuando yo empiezo a generar un marco, digo, bueno, va a ser de acá hasta acá, este va a ser mi alcance. Bueno, empiezo a jugar entre las ideas que me van disparando. Por eso esta idea también de la creatividad como si fuera algo que le vamos sacando la maleza, ¿no? Digamos, es como el descarte, ¿no? Digamos, esta idea de que tenemos ahí la piedra que hay que tallar y lo que vamos sacándole es lo que le sobra. Pero trabajamos con esa piedra. Y otro día trabajaremos con otra piedra de otro tamaño. Y otro día será un juego de tablero, y otro día será un juego de dados, y otro día puede llegar a ser un juego de cartas, tableros y dados. Y cómo quizá eso, ¿no? Ver, bueno, ¿qué tengo? ¿Qué elijo? Quizá a veces puede ser hasta aleatorio. A mí me tocó que me vino ya. Va a ser un juego de 50 cartas. Pero por ahí a veces está bueno que uno se ponga y diga, bueno, ¿qué va a ser? Va a ser un juego de X cantidad, va a ser un juego de cartas, listo. Entonces ya descarto, y valga la redundancia, ¿no? Ya descarto. eh, y para mí eso es mucho más liberador. Ahora sí, no sé si fui muy rápido, chicas, ¿no? O si di muchas vueltas. También, bueno, agradecerles por la atención. Eh, para decirles que para mí crear este juego fue un sueño hecho realidad, digamos, es una de las cosas más hermosas que me tocaron vivir y que nada, si estoy acá atento a preguntas, consultas, lo que quieran.
Ay, Gasti, se nota la pasión en cada una de las cosas que contaste. Ahí hubo algunos comentarios que iban como colaborando, contribuyendo a lo que vos contabas. Y esto de qué hermosa la explicación, increíble, qué bueno, mi hija diría, bueno, como comentarios ahí. Pero está bueno esto, ¿no? De abrir micrófono y aprovechar que lo tenemos a Gasti, que está fresquito la información, no es que la hizo hace 4 años y vos decís, che, ¿cómo era esto? Sí, re De- genuino, de- banco lo que dice ahí, María. Sí, Gasti, no, sí, dejo de compartir así, no, más fácil para vernos, ¿no? dale. Eh, Ahí dicen, increíble, hermosa, muy inspiradora la charla, re genuino, gracias. Te van diciendo en el chat, igual entiendo que ya ahora lo puedes ir viendo. Pero nada, Ahora lo veo. levantar micrófono y aprovechar esto que estaba compartiendo recién, ¿no? Que lo tenemos acá. Y es quizás el momento más oportuno. No hay ninguna pregunta que esté mal, al contrario. Aunque sea la pregunta que digas, che, ¿da a preguntar esto? Sí, da a preguntar lo que quieran. Este Da es un todo, espacio seguro todo. para poder hacerlo, nadie se lo va a juzgar. Así que para los que quieran levantar el micrófono y preguntar, o preguntar por chat si es que no pueden levantar el micrófono, aprovechemos esto, porque no son cosas que se repiten todo el tiempo. ¿Qué libros recomendarías para ¿Qué crear libro? juegos? Bueno, libro El arte de game design de Jesse Shell, libro de cabecera para cualquier persona que quiera crear una experiencia, cualquier tipo de juegos, ¿no? Digamos, eso para mí fue muy inspirador. Y aparte, si logran conseguir el original, que yo no lo tengo, yo tengo la versión PDF, viene con un mazo de cartas para el momento de crear juegos, que es tipo, bueno, uno mezcla y puede sacar ahí una carta y ver. Hay una aplicación igual que hace, simula también esa, ahí están las cartas de Jessie Shell. Muestra Eli, librazo. Para mí es libro de cabeza será para crear juegos. Jesse Shell. Lo voy a googlear primero. Y se los copio. Jesse Yo estoy buscando Shell, por mi parte el creo. PDF a ver si lo No te podemos preocupes, Gasti. Sí, compartir. lo ponemos nosotras. Yo estoy Eh, buscando el libro porque creo que lo claro. tenemos casi segura. Se llama The Art of the Game Design. Está en inglés. Esa es la única dificultad. Hay algunas traducciones también. Yo lo leí en inglés. Jesse Shells, exactamente. Ese que está ahí que puso Agustina. Eh, ¿Cuál de las cuatro etapas fue la que más te llevó trabajo y tiempo? Mm, Creo que la etapa del diseño de las mecánicas fue la que me llevó más trabajo, pero lo que llevó más tiempo fue la parte de diseño y estética. Si bien el juego estuvo hecho en 20 días en términos conceptuales, por suerte se retrasó la imprenta y como se retrasó la imprenta, tuvimos un mes más para trabajar todo lo que tenía que ver con lo estético. Eh, Porque hubo muchas, pero muchas, y muchas idas y vueltas con lo estético, porque, bueno, tiene que ser muy clarito, ¿no? Eh, Acá tengo para mostrarles, bueno, el mazo del primer prototipo, igual mostrar a cámara con esta luz no se ve nada, pero bueno, las tenía acá para mostrarles también. ¿Qué más? ¿Cuáles las cuatro etapas? Pero bueno, sí, mecánicas llevó mucho trabajo, pero en poco tiempo lo pudimos sacar, pero lo estético sí llevó. Trabajar que cada carta tuviera una identidad, que esté relacionado, la elección, ¿no? Cuál era el tono. Aquí Gasti, Isa levantó la mano. Isa, no sé si querés habilitar el mic para hacer una pregunta. Buenas, ¿cómo están? Bueno, primero Hola. agradecerle, la verdad que me pareció genial. Como dicen ahora, momentos que te mantienen humilde. Yo que hice la certificación y tuvimos que hacer un juego en el grupo viendo lo que hizo él, por Dios, me gustaría poder acceder a ese juego, Gastón. No sé si está ahí que Está, mostraste que hiciste como trabajo final de tu grupo.
Sí, obvio, por supuesto, no hay ningún problema. Está el Estaba habilitado, espacio. estaba autorizado, así que después lo actualizamos en los Padlets de las otras certificaciones. Ah, genial. Y bueno, consultarte, que eso no sé si lo aclaraste, el tema de lo que es el costo, venía con la revista, ¿eso también tuviste que hacer, digamos, todo como ese cálculo de cuánto se vendería o era algo que venía, se entregaba con algún número de la revista? Bueno, por suerte, eso no lo tuve que hacer. Digamos, es decir, la parte de. Por suerte, eso se ocupó toda la revista. Es decir, eh, yo fui contratado por la revista para desarrollar todo el juego. Es un producto de la revista, es decir, yo no me llevo nada más que, bueno, me llevo todo, ¿no? Toda la experiencia y todo este proceso hermoso, pero digamos, en términos económicos, a mí se me contrató para que yo lo desarrollara. Eh, como ya estaba presupuestado, por así decirlo, digamos, y era un juego de 50 cartas, ya está, digamos, ese era el presupuesto. El costo del juego está a 7.700 pesos y lo pueden conseguir en cualquier kiosco de revista. Bien, para los que están suscriptos a la revista Olala, les viene. eh, pero bueno, también eso, se hicieron 15.000 copias, ¿no? Entonces está ahora dando vueltas ahí por Buenos Aires. No sé si se van a hacer más. Por eso digo, si lo encuentran en el kiosco y les interesa, cómprenlo porque si no se los voy a comprar yo. No, porque aparte, bueno, que me encanta realmente, como decía Eli, la pasión se nota con la que le hiciste todo, bueno, y también soy re fan de apoyar a la gente con talento, todo más allá de que me pareció genial el juego, así que bueno, quería saber eso, cuánto salía más o menos y dónde se podía conseguir. Y te agradezco por la frase, en la facilidad del todo también está la nada, que me la anoté, porque muchas veces las personas que tenemos mucho pensamiento divergente y después nos cuesta bajar a la acción, me pareció genial. Así que bueno, gracias, Gastón. No, por favor, María o María Isabel. Yo también, soy una persona que me cuesta bajar, que procrastino un montón. Eh, por eso lo importante para mí eso, ¿no? De cuanto más marcamos, más se le da los límites, más liberadores a la hora de crear. Casti, yo tengo ahí una pregunta que me Diga. surge al escucharte. Digo, ¿cuál fue el momento que dijiste, ya está listo, libero, está para... Porque no, digo, siempre hay cositas para mejorar o en ese perfeccionismo. Es decir, ¿en qué momento soltaste el producto y dijiste, esto ya está, Solté el último momento en donde juego? suelto el juego fue cuando me dijeron salió a imprenta. Digamos, ese fue el último, para que te des una idea, hasta el último momento que habrá sido hace un mes, esto empezó en marzo. Yo también, por supuesto, ¿no? Era muy celoso del juego, ¿no? Y que a último momento no me quieran cambiar una regla, una cosa nueva, digamos, estaba ahí. O que sí, si la querían cambiar, pues por eso digo, la apertura, la escucha, pero también el proceso de hacer un juego es un montón de cosas. Por un lado está el juego. Y también saber soltar que hay cosas que no vas a controlar, ¿no? Digamos, hay cartas que por ahí yo las hubiese nombrado distinto o que hubiese elegido otras imágenes. Y, y que bueno, es que también eso es crear con otros, ¿no? Digamos, yo estaba en un equipo, si bien yo lo estaba liderando y el juego tiene esta cosa de que es mi bebé, digamos, pero al mismo tiempo, bueno, que crezca y que los otros aporten y confiar también en lo que el otro tiene para sumar. Eh, yo lo que quería que quedaran claras las reglas, digamos, era lo que más me importaba. Entonces, hasta el final digamos, me acuerdo que me estaba viajando en tren y de repente me llega, estas serían las reglas, y yo corrigiendo las reglas, "No, ojo que esta palabra no se entiende para mí", digo, haciendo algunas correcciones, pero bueno, también eso, y por muchos momentos era como, eh, yo ya con que salga el 70% de esto, ya estoy hecho. Digamos, era como, bueno, ya está, ya no, vas ganando pequeñas victorias y decís, bueno, me acuerdo que cuando me piden que sea más complejo el juego, yo les vengo y les digo, bueno, cada carta tiene una habilidad especial. Y, y me dicen, es un montón.
Y bueno, bueno, terminamos, vengo y digo, bueno, cada carta, hay 9 habilidades. Es un montón, Gasti, me decía. Bueno, 5. No, yo te peleaba todas, obvio. Pero, Claro, claro. pero bueno, pero también entendía la preocupación. Che, que no sea muy rebuscado, que no sea muy difícil. Eh, y bueno, y es eso, es un diálogo, vamos, bueno, entonces, pero pará, esto no, esto dejémoselo que está bueno, esto sí, es verdad, podría ser cuando saquemos la expansión, decía yo. Decía, bueno, yo ya pensando en sacarle alguna expansión, qué sé yo. Eh, pero bueno, es eso, es un diálogo, es irse escuchando, es ir confiando y también en un momento soltar, ¿no? Como, bueno, Ah. ahí va. Sí, es como que deja de ser tu bebé, o sea, va a ser siempre, ¿no? Ese juego, pero empieza a ser de la gente, ¿no? De la gente que lo Por juega. supuesto. Como cuando uno Exacto. crea cosas, ¿no? Canciones, digo, piensa el mismo proceso creativo de decir, bueno, ya está. Hasta acá ya es de todos, ¿viste? Ya es de otros, para que lo disfruten. Tal cual, tal cual, y me mostraban, y de hecho lo tomé un poco ahí para usar en redes, que lo usaban medio como un mazo, ¿cómo se llama esto? Predictivo de repente. Y entonces, bueno, ¿cómo me va a ir en la semana? Y sacan una carta. Decís, ah, bueno, yo ni le había pensado ese uso. Y de repente se transforma es un mazo de tarot. Y bueno, eso es lo Oráculo. que... Un oráculo, eso, no me salía la palabra. Exactamente. Y bueno, se armó el oráculo también. Bien, buenísimo. Me Bueno, costó, ahí, perdón, hago un ahí, paréntesis, me dale, costó sí. conseguirlo, pero lo tenía en un mega de hace 800 millones de años y ahí está la versión en español del libro, por si alguien, como plus de de esta cápsula. Bueno, ¿qué? Había más Ahí me lo preguntas, ¿no, descargué. Cami? Vos justo estabas leyendo las preguntas y yo te interrumpí con lo del libro. No, quería, nada, leer algún comentario, dicen, amé el tema de los límites, eso quedó a fuego. El tema de los límites es liberador aprender a verlos de otra forma. Tengo esa percepción negativa de los límites y este cambio de perspectiva me aporta mucho, ¿no? Yo siento que en esto que decís, Gasti, de la actitud es clave, más allá de todo, obviamente toda la formación atrás y demás, digo, la actitud con la que encara, digo, imagino la cantidad de frustraciones y desafíos que habrán No, olvídate. pasado, digo, sucede. Sí, aparte, obviamente por momentos no encontrarle la vuelta a algo era, uy, no, no voy a poder. Y bueno, después era irme a dormir, eso es muy importante, duerman, digamos, y de repente te despertabas con la idea. Y decía, ah, mirá, esto que no lo era dejarle, también eso, ¿no? Digamos, agarrar el juego y en un momento, bueno, que quede ahí. Me voy, doy una vuelta, salgo a correr, paseo al perro, qué sé yo. Digamos, y cuando vuelvo era como, ah, me encontraba con el juego desde otro lugar. Eh, como eso, ¿no? Y sí, y que para mí es, cuanto más acotado a veces es mejor. Eh, eso sí, los digo por experiencia. Total. Bueno, hay un montón de comentarios de que están agradeciendo un montón la cápsula, te comento Gasti. Sí contarte, Mm, bueno, obviamente también agradecerte. Me llevo esto de también de escucharte jugar a juegos, ¿no? Digo, todo lo que sí, traías venía de una base de que tenías mucha base de juego jugado y que ibas sacando de acá, de allá. Entonces digo, que es una de las cosas que a veces nos preguntan con él y digo, jueguen, jueguen porque ahí es donde se nos ocurren las ideas, las inspiraciones, las mecánicas que para mí particularmente es es uno de los grandes desafíos a la hora de sí, diseñar un juego. Me llevo mucho, bueno, aparte de los límites, esto, ¿no? Es jugar juegos. sí, sí, jugar muchísimo. Porque aparte, primero estamos en un momento donde hay un boom de los juegos de mesa. Y aprovechen, hay autores nacionales que están sacando juegos muy lindos. Y ahora hay uno que se llama Sand, que lo editaron con Devir, Devir es una de las marcas de juegos así más grandes. Y bueno, nada, es de autoría nacional, hay un montón, hay uno de la batalla de obligado que está buenísimo. Digamos, hay un montón de juegos y, y nada, que jueguen porque jugando, si quieren diseñar juegos, hay que jugar. Porque digamos, nunca sabes qué dinámica te va a sorprender. Yo es como, de repente dices, ah, había un juego que daba vuelta a la carta o que te mostraba las cartas.
y empezás a pensar en esos términos cuando pensás las mecánicas. Para mí la forma de pensar en la mecánica es, ¿y a mí qué me gusta? O primero, ¿no? Y después vemos, ¿qué juegos me gustan? ¿Y qué? Y poder desglosar, ¿no? El uno que tiene colores, palos, habilidades que hace una carta. Bueno, ahí empezás a notar. Esas son las mecánicas. Eh, tenés un factor que es lo oculto, que es lo que el otro no ve. ¿Ok? Entonces hay algo que se está haciendo oculto hasta que se revela. Y también eso, cuando no tengan ideas, diga, no se me cae ninguna idea, es agarren un juego y desármenlo. Tipo, ¿qué tiene el The Mind? ¿Qué tiene el, no sé, por juegos más conocidos? ¿O qué tiene el truco, no? Digamos. A mí el truco fue un re juego de inspiración. Digamos, me dio los palos. Es algo que no está en el juego, pero que se puede jugar de a 6 personas, no lo dice el juego, con 2 mazos, y es re divertido de a parejas. Eh, Nada, esas cositas. Y acá también sumo, por primera vez en la consultora vamos a hacer una cápsula que se va a llamar Juegos de Mesa y vamos a contar solo de juegos de mesa. Tipo, claramente no vamos a jugar, pero vamos a compartir con juegos de mesa porque siempre es algo que es una cuota pendiente que tenemos ahí para... Porque hay muchos juegos de mesa, hay juegos que se consiguen Sí, acá sí. y hay juegos que no se consiguen lamentablemente, pero no tenemos que dejar de compartirlos. ¿Por qué? Porque en esos juegos a veces aparecen las mecánicas que estamos buscando y a veces es esto. A veces es un juego que no jugaste, pero tenés los elementos ahí y podés interpretar o leyendo las reglas de un juego o viéndolo cómo se juega en YouTube, podés encontrarle la vuelta a eso que estás como buscando. Claramente como jugar para mí no hay, no reemplaza Obvio. nada esa experiencia porque también puede ser una mecánica que te parece divertida, pero cuando la jugás te parece un plomo, por ejemplo, ¿no? Tal cual. Eh, Eso está buenísimo que decís, Eli, porque a mí, digamos, yo creo que conozco muchos juegos que los conocí por YouTube y que nunca jugué. mm. Digamos, a mí, bueno, eso de nerd, vuelvo. Me gusta ver, tipo, eso, los 5 juegos que nunca vas a poder comprar porque están en España. digamos. Entonces, pero Sí. quizá ves las reglas y jugás y decís, wow, mira cómo le encontraron esta vuelta de tuerca a esto que parece ser re divertido. Y después por ahí es como todo, por eso es lo importante de probar después, ¿no? Nos pasó hace Porque vos, poco. Fuimos a comprar juegos de mesa a Chile y compramos un juego que estaba recontra recomendado como el Cortex. Y cuando lo jugamos nos pareció malísimo. En nuestra experiencia, en nuestro tipo de jugadores que somos nosotras. No significa que claro, alguien lo juegue y te dice, porque encontré una persona y me dijo que la rompe. A mí la verdad me pareció un plomo. Pero es como, depende claramente del tipo de jugador y las necesidades que estemos buscando cuando jugamos. Eh, exacto. pero, Algo que quiero sumar que dijiste, perdón, te interrumpí, no. eh, es que para definir el jugador, no lo dije, pero también, porque estaba pensando en esto que dijiste recién, ¿no? No todos somos el mismo, hay muchos tipos de jugadores, totalmente distintos. Y por ahí a vos te gusta el Cortex y a otro no le gusta, a uno le gusta jugar al de Mine y al otro dice, ¿qué es esto de no hablar? Digamos, entonces, para mí también, eh, esto el test, ¿no? De Marsowski, ¿no? De qué perfil de jugadores hay, ¿no? Eso también, lo primero que hice fue decir, bueno, ¿qué tipo de jugador va a ser? ¿Va a ser tanto porcentaje achiever, bueno, ¿no? Hay un test que lo que dice es las distintas dimensiones, los tipos de jugadores, los perfiles motivacionales, si se dice correctamente, de jugador, ¿no? Eso también, herramienta muy importante para definir su jugador o jugadora. Ahí si quieren les paso el test porque lo tenemos ahí a mano. Para contestar algunas preguntas, alguien te dice, entiendo que depende de la tecnología, la inversión disponible y que es algo muy particular, pero ¿recomiendan emprender presentándole el proyecto de juego a alguna editorial, por ejemplo, o bien ir gestionando gestionando, entiendo, uno por uno los proveedores? Le estoy agregando palabras que no dice, pero te la paso, Gastía. Sí. Eh, eh, no tuve esa experiencia, por eso no quiero, digamos, hacia eso voy. Me gustaría en algún momento empezar El tema es que hay poquitas editoriales acá en Argentina y hay gente muy copada.
Así que sí, puede ser una opción. Yo lo que recomiendo es que si lo quieren hacer de manera emprender, o por lo menos lo que yo voy a hacer, es empezar a generar red de contactos porque hay mucha comunidad. Hay mucha comunidad desarrollando juegos, hay mucha comunidad, hay festivales. Ahora el 20, el fin de semana este o el que viene, no me acuerdo, hay uno en Rosario re grande de juegos de mesa. Si pueden, vayan, ese es hermoso. Y lleven ahí, hay gente haciendo prototipos. Yo soy de la idea que, pero esto es una postura mía. Por más que Güemes es mi bebé, digamos, yo no creo tanto en los derechos de autor. Creo que estamos todos pensando cosas. Entonces, digamos, no es que no creo en los derechos de autor, pero ¿qué quiere decir? Ojo, red Por flag. favor, No, lo que Gati, quiero decir es, sí, no, retráctate. no es que no, no es que quiero decir que no creo en los derechos de autor, pero lo que quiero decir es que a veces conozco mucha gente que por miedo a que le roben la idea no comparte, no quiere hablar, no quiere abrir, no quiere. Y el mundo de los juegos de mesa es un mundo hiper, mega amigable y que tampoco se van a llenar de plata. Entonces, digamos, es como yo quiero que la gente juegue. No sé si, digamos, después, si, bueno, esto me sirve para vivir genial y buenísimo. Y si no, encontraré la forma, pero lo que refiero es eh, hay mucha comunidad muy predispuesta a ayudar. Es una comunidad muy linda la de los juegos de mesa. 21 y 22, eso. Exactamente. Hay editoriales como Devir, exactamente. Pero sí, digamos, y si tengo que recomendar el proceso, iría con la idea lo más cerrada posible. Es decir, tener un buen pitch, digamos, saber contar de qué va el juego, eh, tener alguna que otra propuesta, y eso. Y bueno, siguiendo con esa pregunta, te dicen, ¿cómo ves vivir de la creación de juegos en Latinoamérica? Y acá tendría que aparecer un meme, pero no lo tengo rápidamente. Claro. Eh, Suerte con eso, ¿no? No, no sé. eh, Creo que le vamos a encontrar la vuelta, ¿no? Es como, no sé, digamos, a mí, les digo, me interesa mucho seguir creando. Eh, Creo que hay una búsqueda, digamos, digamos, a mí me gusta jugar. Entonces, creo aparecen estas oportunidades, como fue lo de Güemes, y genial. Y, pero creo que hay un potencial. En Argentina está creciendo cada vez más el diseño de juegos, muy grande, como base intelectual. Entonces, yo digo, ahí está el meme. Eh, digamos, yo lo que digo es, eh, si no, nunca me pregunté, nunca fui una persona que me pregunté mucho si va a ser redituable. Lo quiero hacer y le vamos a encontrar la vuelta. Es como, yo creo que le vamos a encontrar una vuelta, digamos. También por suerte, está creciendo mucho el tema de la gamificación y hay otras vías que por ahí no vivís de diseñar juegos, pero esto, ¿no? Empezás a gamificar ciertos lugares, bueno, y después eso te genera contactos y hoy el diseño de juego de mesa para mí es un hobby, eh, eh, pero digamos, no es lo que me da de comer, pero ojalá en algún momento lo sea. Ay, sí. Antes yo había puesto una frase que me inspiró escuchándote, que es esto, ¿no? Como que la pasión genera talento. Digo, el talento viene después, cuando uno le pone mucho tiempo y mucho cola en la silla y estar pensando esto que decías antes. Y también creo que con esto con Cami lo compartimos mucho cuando empezamos con lo de la consultora y decir, che, hablar de juegos hace 5 años atrás y llevar juegos a empresas y demás, con el cartón que a veces vivimos los adultos. Mm. Era todo un desafío y nosotras en eso creíamos mucho que cuando uno ama lo que hace y le pone, o sea, no es solamente amar, ay, cómo me gusta esto, ¿no? Hay que No, poner tal cual. mucho tiempo, las cosas empiezan a aparecer y a fluir para que eso suceda. Insisto, en esta banca Asti no sé si nos vamos a hacer millonarios, pero por lo menos comer, vivir, Le vamos a encontrar la vuelta. como las ¿Qué es necesidades eso? básicas seguramente se las vamos a...
Sí, 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 se puede, se re puede. Es eso, digamos, yo soy de la idea de que lo que hago tiene que estar conectado con el deseo. Entonces, si no está conectado con el deseo, bueno, se puede, pero no sé, es como si, no Quizás te quiero llenas de decir tanto de guita, pero tipo, no sos feliz. Entonces ahí cada exacto. uno negocia lo que quiere en su vida, ¿no? Como su propósito individual. Por eso, digamos, le estás preguntando a una persona que su primera elección fue decir, quiero ser actor. Entonces, digamos, Claro. digamos, es como, Pasa, como, como, nos pasa a los diseñadores. claro. Claro. Les pasa que esto también de soltar, lo que hablaban ustedes de soltar, que es el perfeccionalismo, que uno ahí perfecciona y después dice, bueno, hay que soltar porque ya lo pasas, no es rentable, pero a uno le gusta, quiere poner y es como, De a poco pero llega. no, muy chido. Sí, sí, sí. Gracias a ahí, chicas, hermosa cápsula y gracias a Gasti por compartirnos tu experiencia. La verdad que también es algo que también que a mí me encanta todo esto de los juegos. Así que gracias por este espacio, chicas. Gracias Y, a vos. y Una gracias a gran todos. diseñadora ahí para tener a Sari presente. Uno nunca sabe. Buenísimo. Y Eh, contactos, ahí vamos haciendo redes. exacto. Está bueno lo que dijo de Rosario, ¿eh? Vamos a un micro, alquilamos todo y nos vamos. Total, total. Después si quieren en Re. la comunidad podemos hacer algo de eso. Estaría. Sí, y con más tiempo se está organizando un festival para el 28 de septiembre que va a ser gratuito en el Paco Urondo. Ahí Paco Urondo es lo que era la ESEXMA, que está el Centro Cultural Paco Urondo. También es un festival independiente de juegos argentinos. También, para si les interesa, el 28 se está armando ese festival. Eh, y lo que sea, yo lo voy a compartir en redes, lo que me vaya enterando, lo subo también. Muy bien, genial. Bueno, ahí a seguir a Gasti para estar todos y todas atentas de la info. Bueno, para ser como muy responsables con la finalización del horario, por más que no, creo que todos nos quedaríamos charlando por cómo pareciera, ¿no? Este desenlace de esta cápsula. Eh, la realidad es que me parece que fue todos y todas lo vivimos desde este lugar, ¿no? Desde lo ameno, desde lo cercano. Transmitiste esa pasión de diseñar y crear un juego que no es cosa menor y los que hemos querido hacerlo sabemos lo que significa construir y diseñar un juego, así que gracias por compartir la experiencia, felicitarte y pararme para decir gracias Gasti por esto. Muy genial, muy genial. Como para ir cerrando, con Cami habíamos pensado, nosotras siempre nos gusta cerrar con una frase porque pensamos que las frases siempre colaboran y contribuyen a eso que a veces no sabemos decir. Y si no te avergüenza la primera versión de tu producto, lo lanzaste muy tarde, ¿no? Como conectando con esto, creemos que todo siempre está en una prueba piloto, así que nada, felicitarte, Gasti. Claramente con Cami vamos a ir a comprar el juego, quiero que lo sepas, y va a ser parte de nuestra ludoteca, como corresponde, como Buenísimo. Me buen alegro. egresado de la certificación. Bueno, agradecerte otra vez, agradecerle a todos y a todas las que se sumaron a esta experiencia, a esta cápsula que hacía mucho, queríamos a alguien que venga a contarnos de juegos, porque está buenísimo hablar de todo esto, pero ¿y cómo se crea? ¿Y cómo se hace? Bueno, acá Gastino, esta cápsula va a estar disponible en YouTube también para que aquellos que quieran revivir o revisar alguna información que Gasti compartió, o datos, nombres que él fue agregando. Y ahí tienen un par de códigos QR, particularmente me parece que el más interesante es aquellas personas que quizás nombres que no veo habitualmente por estos lados. Tenemos la comunidad lúdica para aquellos que se quieran sumar, que es una comunidad que básicamente tiene la finalidad de compartir estos datos o otros relacionados al mundo del juego. Así que para aquellos que se quieran sumar, son más que bienvenidos y bienvenidas. Bueno, Basti, un placer. Gracias por sumarte. No, Nos muchas gracias a estamos, ustedes. por favor, gracias a todos las preguntas y las reflexiones. Bueno, te mandaron un montón de mensajes muy copados, muy lindos. Eh, tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro y diseñar un juego. Me quedo con lo que tiró Claudio. Gracias, Claudio, por eso. Espectacular. Excelente. Tremenda frase. Y bueno, gracias en serio. Y nos estamos viendo próximamente en la próxima cápsula de aprendizaje. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Muchas gracias.